La vida de un samurái en el Japón feudal era mucho más que empuñar una espada y seguir un estricto código de honor. Era un entramado complejo de disciplina, devoción y lealtad, marcado tanto por la gloria de las batallas como por la serenidad de los templos. Cada amanecer, el samurái se despertaba antes del alba, cuando los rayos del sol apenas comenzaban a teñir el cielo. La primera tarea del día no era una cuestión de estrategia militar, sino de introspección. La meditación era fundamental, pues le permitía al guerrero encontrar equilibrio entre su mente y su cuerpo, entre el caos del mundo y la calma de su espíritu. Después de la meditación, el samurái realizaba ejercicios físicos y practicaba su kenjutsu, el arte de la espada, en el dojo. Su katana no era simplemente un arma, sino una extensión de su ser, el símbolo tangible de su identidad como guerrero y protector. Los movimientos, fluidos y precisos, reflejaban años de entrenamiento y una concentración que transformaba cada corte en una danza letal. Pero este ritual no era solo para perfeccionar su técnica, también servía como un recordatorio de su juramento inquebrantable al Bushido, el camino del guerrero. Mientras el sol ascendía y llenaba de luz los campos y las aldeas, el samurái dedicaba parte de su tiempo a estudiar. No era raro que pasara horas leyendo textos sobre filosofía, estrategia militar o poesía. A menudo, se sumergía en los clásicos chinos, como el arte de la guerra de Sun Tzu, o en los poemas del Manís, buscando tanto sabiduría como inspiración. Su educación era integral, debía ser tan hábil con la pluma como con la espada, reflejando la idea de que el verdadero poder residía en la combinación de fuerza y conocimiento. El deber era el eje central de la vida del samurái, y este deber variaba según su posición. Si servía a un daimyo, su día podía estar repleto de audiencias y misiones. Pero incluso en tiempos de paz, no había espacio para el ocio descuidado. Los samuráis supervisaban la administración de las tierras de su señor, impartían justicia y actuaban como guardianes de la moralidad en la región. Cada tarea, por pequeña que pareciera, se hacía con un propósito claro: preservar el orden y proteger la estabilidad del clan. En casa, la vida del samurái no era menos disciplinada. Su hogar, aunque austero, era un refugio de calma. Allí, los lazos familiares eran fundamentales, pero no estaban exentos de la rigidez de su código de vida. Padres enseñaban a sus hijos los principios del Bushido desde una edad temprana, inculcándoles respeto, valor y un profundo sentido de responsabilidad. Las mujeres de la familia, aunque relegadas a menudo a papeles secundarios, también desempeñaban un rol crucial. En ocasiones, ellas mismas eran entrenadas en el uso de armas como el naginata, para defender el hogar en ausencia de los hombres. A medida que caía la tarde, el samurái se preparaba para cerrar su día de la misma manera que lo había comenzado, con introspección. Observaba los cielos teñidos de rojo y naranja, recordando la fugacidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Este pensamiento no lo llenaba de temor, sino de un renovado compromiso con su propósito. La noche llegaba, pero no significaba descanso absoluto. En la penumbra de la noche, el samurái mantenía una vigilia silenciosa, contemplando los eventos del día y anticipando los desafíos que podrían surgir al amanecer. En ocasiones, estas horas nocturnas se dedicaban a perfeccionar las habilidades que distinguían a un guerrero preparado para cualquier eventualidad. Si el día había estado marcado por la gestión y la enseñanza, la noche era un espacio reservado para el perfeccionamiento personal. La tenue luz de las lámparas iluminaba su figura mientras practicaba el yaijutsu, el arte de desenvainar la espada con rapidez y precisión, como un rayo en la oscuridad. El hogar del samurái, aunque modesto, reflejaba su filosofía. En cada rincón había orden y propósito. La ausencia de adornos innecesarios subrayaba la simplicidad del Bushido. Lo esencial siempre tenía más valor que lo superficial. Un pequeño altar podía ocupar un lugar central en su residencia, donde se rendía homenaje a los ancestros y se buscaba la guía de los dioses en la quietud de la noche. Este acto de reverencia conectaba al samurái con su linaje, recordándole que no luchaba solo, sino como parte de una cadena inquebrantable que trascendía generaciones.
La rutina nocturna también podía incluir momentos de escritura. Muchos samuráis llevaban diarios, donde registraban sus pensamientos, tácticas aprendidas o incluso versos poéticos que brotaban de su corazón. La poesía era una forma de arte profundamente apreciada entre los guerreros, pues les permitía expresar emociones que de otro modo quedaban ocultas tras la armadura. La naturaleza, con su ciclo eterno de vida y muerte, era un tema recurrente. Cada palabra reflejaba la aguda percepción del samurái sobre el mundo y su lugar en él. En ocasiones, las noches traían consigo reuniones estratégicas. Si su señor planeaba una campaña o si el clan enfrentaba un conflicto, los samuráis se congregaban en silencio, trazando mapas y discutiendo tácticas bajo la luz de las lámparas de aceite. Las decisiones tomadas en esas horas oscuras podían definir el destino de cientos, si no miles, de vidas. En estos momentos, el entrenamiento y la sabiduría acumulada durante años demostraban su valor. Ningún movimiento se dejaba al azar, y cada acción se evaluaba con meticulosa precisión. A pesar de las obligaciones y el rigor, había también espacio para la camaradería. Después de las reuniones, los samuráis a menudo compartían historias y sake, fortaleciendo los lazos de confianza entre ellos. Estos momentos eran raros, pero valiosos, pues recordaban que, tras la armadura y los juramentos, eran humanos, hombres y mujeres con anhelos, temores y esperanzas. La noche avanzaba, y mientras el mundo a su alrededor se sumía en el silencio, el samurái volvía a su aposento. Antes de descansar, repasaba mentalmente los principios del bushido: rectitud, valor, compasión, respeto, honestidad, honor y lealtad. Estos ideales no eran solo palabras, sino un faro que guiaba cada decisión y acción. Cerraba los ojos, no con el alivio de quien busca escapar del día, sino con la serenidad de quien sabe que ha cumplido con su deber. Sin embargo, el sueño no siempre traía tranquilidad. En las profundidades del sueño, el samurái a menudo era visitado por imágenes que, lejos de ser meras fantasías, se sentían como lecciones del espíritu. Los ecos de antiguas batallas resonaban en su mente, y los rostros de los compañeros caídos se aparecían como sombras fugaces. En estos sueños, el pasado y el presente se entrelazaban, y aunque podían ser inquietantes, eran aceptados con respeto. El samurái entendía que estas visiones no eran un castigo, sino recordatorios de la impermanencia de la vida y de la necesidad de vivir cada día con propósito. Algunas noches, la inquietud lo llevaba a levantarse antes de tiempo. Caminaba descalzo por los pasillos de madera, el crujido bajo sus pies siendo la única compañía en la quietud de la madrugada. Se dirigía al jardín, donde el rocío aún descansaba sobre las hojas y el aire frío cortaba la piel. Allí, a menudo encontraba consuelo observando la luna o las estrellas, reconociendo su propia pequeñez frente a la vastedad del universo. Esta humildad era crucial para el samurái, pues la recordaba que su fuerza y sus logros no tenían sentido sin un objetivo mayor. Con el primer canto de los gallos, la rutina se renovaba. El samurái no permitía que las emociones del día anterior o los ecos de la noche interfirieran con su deber. Si había cometido errores, buscaba corregirlos. Si había triunfado, lo dejaba atrás, enfocándose en lo que aún quedaba por hacer. Este enfoque en el presente, libre de las cadenas del pasado y de las ansiedades del futuro, era parte de su entrenamiento espiritual. Los días, aunque disciplinados, no estaban exentos de peligros. La vida de un samurái estaba constantemente acechada por la posibilidad de la muerte, ya fuera en el campo de batalla, en un duelo o incluso por las intrigas políticas que eran frecuentes entre los clanes. Los samuráis vivían en un mundo donde la traición podía surgir de las sombras y donde la lealtad se ponía a prueba constantemente. Sin embargo, esta realidad no los doblegaba. Al contrario, reforzaba su determinación de actuar siempre con honor, incluso en las circunstancias más adversas. En tiempos de guerra, la vida del samurái adquiría un ritmo diferente. Las campanas del castillo podían sonar de manera inesperada, llamándolos a las armas.
Los preparativos eran rápidos pero meticulosos, la armadura era ensamblada con cuidado, cada pieza ajustada para proporcionar tanto protección como movilidad. La espada se afilaba hasta que su filo era capaz de cortar el viento. Pero más allá de lo físico, la preparación mental era igual de crucial. Un samurái debía entrar en batalla con una mente despejada, libre de distracciones y de temor. Mientras se dirigía al frente junto a sus compañeros, el samurái sabía que cada paso podía ser el último. Sin embargo, esta consciencia no lo llenaba de miedo, sino de resolución. Su propósito no era simplemente ganar, sino luchar con honor, proteger a los suyos y mantener el legado de su clan. La muerte no era el fin para él, sino una transición inevitable que enfrentaría con dignidad cuando llegara su momento. Sin embargo, incluso en el campo de batalla, la vida del samurái seguía siendo un delicado equilibrio entre fuerza y humanidad. En el fragor de la batalla, el samurái se movía como una sombra, preciso y letal, guiado tanto por su entrenamiento como por su instinto. Cada golpe de su katana, cada bloqueo y cada paso eran el resultado de años de práctica constante y de una mente enfocada. Sin embargo, la lucha no era un acto de mero salvajismo, era un vuelo de voluntades, una expresión del alma en su forma más intensa. A menudo, los momentos de mayor peligro no eran los del choque inicial, sino aquellos instantes de pausa, cuando el humo de la pólvora y el eco de los gritos parecían detenerse por un instante, solo para dar paso a la próxima embestida. Entre las oleadas de violencia, el samurái no dejaba de ser humano. Observaba el sacrificio de sus camaradas y sentía el peso de cada vida que terminaba bajo su espada. Aunque la muerte era una constante en su vida, nunca se permitía volverse insensible a ella. Cada oponente derrotado era una lección, no solo de estrategia, sino de la fragilidad de la existencia. La compasión, aunque a menudo oculta tras la armadura, seguía siendo una virtud clave del bushido. Cuando la batalla cesaba y los vencedores contaban sus caídos, el samurái participaba en rituales de duelo. En silencio, rendía homenaje a los muertos, tanto amigos como enemigos, reconociendo que cada uno había cumplido su deber con valentía. Era un recordatorio de que el campo de batalla no era solo un lugar de conflicto, sino también de honor y de conexión con algo más grande que la mera lucha por poder o territorio. En los días posteriores, la vida volvía lentamente a la normalidad, pero las cicatrices de la guerra, físicas y emocionales, perduraban. Los samuráis heridos regresaban al hogar para sanar, pero incluso aquellos que salían ilesos físicamente cargaban con el peso de la experiencia. El samurái entendía que no podía permitirse ser consumido por el trauma o la desesperanza. Debía encontrar formas de renovarse y continuar su camino. En estos momentos de reflexión, la relación del samurái con las artes se volvía más profunda. La caligrafía, la poesía y la ceremonia del té no eran simples pasatiempos, sino caminos hacia la restauración espiritual. En el trazo de un pincel sobre el papel o en la preparación meticulosa de un té, encontraba un refugio, un espacio donde podía conectar con la belleza y la armonía que parecían ausentes en el campo de batalla. Estas prácticas no eran un escape, sino una forma de integrar las lecciones de la guerra en su vida diaria. La conexión con la naturaleza también desempeñaba un papel crucial en su proceso de sanación. Pasear entre los cerezos en flor, escuchar el murmullo de los ríos o simplemente observar las montañas al atardecer le recordaban que, a pesar del caos de la guerra, el mundo seguía siendo un lugar de asombrosa belleza. Este reconocimiento alimentaba su determinación de proteger aquello que valía la pena preservar. Sin embargo, incluso en tiempos de paz, la vida de un samurái nunca estaba libre de desafíos. La política dentro del clan podía ser tan peligrosa como cualquier batalla. Intrigas, alianzas y rivalidades eran constantes, y un samurái debía navegar estos mares turbios con la misma precisión con la que manejaba su espada. Pero su brújula siempre era el bushido, que lo guiaba incluso en las decisiones más complicadas. En los laberintos de la política feudal, el samurái debía equilibrar su lealtad a su señor con la necesidad de actuar con justicia y honor. A menudo,
Las disputas entre clanes o incluso dentro de su propio dominio lo ponían en situaciones en las que cada decisión parecía conllevar un sacrificio. En esas circunstancias, la rectitud del Bushido le servía como ancla. Aunque sabía que sus elecciones podían generar enemigos, prefería vivir con la certeza de haber actuado correctamente, en lugar de sucumbir a la corrupción o el interés propio. La vida en el castillo del daimyo era un reflejo de esta dualidad. Por un lado, los salones resonaban con conversaciones diplomáticas y estrategias militares. Por otro, los jardines eran oasis de serenidad, diseñados para invitar a la contemplación y recordar a los habitantes la importancia del equilibrio. Un samurái podía pasar una mañana deliberando sobre cómo proteger una aldea de bandidos, y esa misma tarde pasear por un jardín de piedras, buscando claridad en la disposición de los elementos. En tiempos de paz, el papel del samurái como administrador adquiría mayor relevancia. Supervisar la cosecha, garantizar el bienestar de los campesinos y mantener la seguridad de las rutas comerciales eran tareas fundamentales. Aunque podía parecer que estos deberes eran menos gloriosos que la guerra, para el samurái eran igualmente importantes. Después de todo, su función no era solo luchar, sino servir como protector y guía para aquellos bajo su cuidado. En ocasiones, este servicio lo llevaba a enfrentarse a dilemas morales. Como actuar cuando el sufrimiento del pueblo era resultado de las decisiones de su propio daimyo. Aunque la lealtad era un pilar fundamental del Bushido, también lo eran la compasión y la justicia. Estos momentos ponían a prueba no solo la habilidad del samurái para tomar decisiones difíciles, sino también la profundidad de su compromiso con los principios que juró defender. Además de sus responsabilidades hacia los demás, el samurái también dedicaba tiempo a cultivar su espíritu. El entrenamiento nunca se detenía, incluso en épocas de calma. Aprender nuevas técnicas de combate, perfeccionar las ya dominadas y explorar disciplinas adicionales como el kyudo, el arte del arco y la flecha, eran parte de su búsqueda continua de excelencia. Pero este entrenamiento no era únicamente físico. Las enseñanzas zen, que a menudo guiaban su filosofía, insistían en la importancia de vaciar la mente de distracciones para actuar con claridad y propósito. Así, los días del samurái transcurrían entre el servicio a los demás, la mejora personal y la constante reflexión sobre su lugar en el mundo. Sin embargo, había un aspecto más en su vida que siempre estaba presente, aunque a menudo se mantenía en segundo plano: la preparación para la muerte. No como una obsesión morbosa, sino como un reconocimiento profundo de la fragilidad y temporalidad de la existencia. La preparación para la muerte era una de las facetas más íntimas y solemnes de la vida de un samurái. Desde temprana edad, se les enseñaba a aceptar la muerte como una certeza, no con miedo, sino con serenidad. Esta mentalidad no era una resignación fatalista, sino una liberación. Al abrazar la impermanencia de la vida, el samurái encontraba el coraje para enfrentar cualquier desafío sin vacilar. En cada acto, ya fuera en el campo de batalla o en la tranquilidad de su hogar, se esforzaba por vivir de manera que, si ese momento llegaba, lo enfrentara con honor. Este enfoque se reflejaba en el ritual del seppuku, el suicidio ritual, que simbolizaba el último acto de control y honor frente a la adversidad. Aunque rara vez se practicaba, el solo hecho de considerar esta posibilidad reforzaba la disciplina y el compromiso del samurái con sus principios. Saber que estaba dispuesto a morir antes que deshonrarse le daba una libertad que pocos podían comprender. No era una obsesión con la muerte, sino una devoción absoluta al deber y al honor. En los momentos de calma, el samurái a menudo reflexionaba sobre la fugacidad de la vida a través de la contemplación de la naturaleza. Observaba los cerezos en flor, cuyo esplendor era tan breve como hermoso, o las hojas de otoño, que caían sin resistencia al viento. Estas imágenes eran recordatorios visuales de la transitoriedad de la existencia, pero también de su belleza. Para el samurái, vivir plenamente no significaba buscar la inmortalidad, sino dejar un legado de integridad y servicio que perdurara más allá de su propia vida. A medida que los años pasaban, el samurái también asumía un nuevo papel, el de maestro. Los guerreros jóvenes acudían a él en busca de guía,
no solo para aprender las técnicas de la espada o la estrategia militar, sino para comprender el verdadero significado del bushido. El samurái sabía que el conocimiento que había adquirido a lo largo de su vida no le pertenecía solo a él, sino que debía ser transmitido a la siguiente generación. En sus enseñanzas, ponía tanto énfasis en el carácter como en la habilidad, insistiendo en que la fuerza sin virtud era inútil. Los aprendizajes no se limitaban al dojo. Muchas veces, las lecciones más profundas ocurrían durante conversaciones aparentemente simples, mientras caminaban juntos por el bosque o compartían un cuenco de arroz. Los discípulos no solo aprendían de sus palabras, sino también de su ejemplo, de la manera en que vivía cada día con propósito y dedicación. En estos momentos, el samurái se daba cuenta de que su vida no era solo suya, era parte de un tejido más amplio que conectaba el pasado con el futuro. Aunque el cuerpo envejecía, su espíritu permanecía fuerte. Con el tiempo, el samurái encontraba mayor satisfacción en los actos pequeños, como perfeccionar un poema o tallar una pieza de madera, que en las glorias de antaño. Pero incluso en sus últimos años, nunca abandonaba el camino del guerrero. Porque entendía que el verdadero legado de un samurái no residía en las batallas ganadas, sino en la forma en que vivió su vida hasta el final. Con los años, el samurái se convertía en una figura venerada dentro de su comunidad. Su presencia irradiaba sabiduría y estabilidad, un faro para aquellos que buscaban guía en tiempos de incertidumbre. Aunque ya no empuñaba su espada con la misma fuerza que en su juventud, su mente era afilada y su experiencia inigualable. Los niños lo seguían con curiosidad, escuchando atentamente las historias que compartía, mientras los jóvenes guerreros observaban con respeto cada uno de sus gestos, buscando en ellos lecciones para sus propias vidas. El samurái, por su parte, aceptaba el envejecimiento con la misma gracia con la que había aceptado los desafíos de la vida. Veía en las arrugas de su rostro y en la rigidez de sus movimientos la evidencia de un viaje bien vivido. La naturaleza, siempre su maestra, le recordaba que todo tiene su ciclo, el día da paso a la noche, las estaciones cambian, y lo mismo ocurre con las personas. En lugar de aferrarse a los días de gloria, el samurái se enfocaba en el presente, en cómo podía seguir sirviendo a los demás con el tiempo que le quedaba. El retiro no significaba inactividad. En su vejez, el samurái encontraba nuevos propósitos. Se convertía en consejero de su daimyo, ofreciendo una perspectiva templada por los años de servicio y las pruebas superadas. También se sumergía más profundamente en las artes y la filosofía. Escribía tratados sobre estrategia, compilaba poesías y participaba en la planificación de ceremonias religiosas. Cada una de estas actividades reflejaba un deseo de contribuir, de dejar un legado que trascendiera su vida física. El samurái también dedicaba tiempo a entrenar su mente y su espíritu. Aunque su cuerpo ya no le permitía los rigores del entrenamiento físico, seguía practicando zazen, la meditación zen, cada día. En esos momentos de silencio absoluto, se conectaba con algo más allá de sí mismo, encontrando una paz que no dependía de logros ni de posesiones, sino de la simple existencia. Era en estos momentos cuando sentía más profundamente la conexión con sus ancestros, con la naturaleza y con el flujo continuo de la vida. Algunos días, caminaba lentamente hacia el bosque cercano, visitando tumbas antiguas donde yacían compañeros caídos y maestros que lo habían guiado. Se inclinaba en señal de respeto, no con tristeza, sino con gratitud. Sabía que cada uno de ellos había influido en su camino, y que algún día él también sería recordado en un lugar como ese. Reflexionaba sobre el hecho de que la muerte no era un final, sino una parte natural del ciclo, tan esencial como la vida misma. Cuando finalmente llegaba su momento, el samurái lo enfrentaba con la misma dignidad y calma que había demostrado en vida. Rodeado por su familia y sus discípulos, pronunciaba palabras de gratitud y dejaba sus últimos consejos. Su partida no era motivo de luto desmedido, sino de celebración por una vida bien vivida y llena de significado. Y así, el samurái se unía al río eterno de la historia, donde su legado seguiría fluyendo, no solo en las hazañas que había logrado,
sino en las vidas que había tocado y en las lecciones que había dejado. Aunque el samurái ya no caminara entre los vivos, su presencia se sentía en cada rincón del mundo que dejó atrás. Los discípulos que había formado tomaron su lugar, llevando consigo no solo las técnicas que él les había enseñado, sino también los valores que encarnaba. En los entrenamientos, repetían sus palabras como mantras, recordando que la espada no era solo un arma, sino una extensión del espíritu. En las aldeas protegidas por su clan, las familias pronunciaban su nombre con respeto, reconociendo que su vida había sido un pilar de estabilidad y esperanza. Su hogar, ahora un lugar tranquilo, se convirtió en un espacio de recuerdo. El altar donde el samurái había rendido homenaje a sus ancestros ahora guardaba también su memoria. Se colocaron objetos significativos, su katana, pulida hasta brillar como si aún esperara ser empuñada, una pieza de caligrafía que había creado en sus últimos años, con una frase que resumía su filosofía de vida, y un pequeño cuenco de té, símbolo de la serenidad que había encontrado incluso en los momentos más tumultuosos. En el dojo, los estudiantes nuevos escuchaban historias sobre él, algunas reales y otras adornadas por el paso del tiempo. Cada relato, sin embargo, contenía una verdad esencial, que la fuerza sin honor carece de propósito, y que vivir con integridad es el mayor acto de valentía. Los jóvenes guerreros, inspirados por su ejemplo, entrenaban con dedicación, no solo para ser fuertes, sino para ser dignos herederos de su legado. Fuera del círculo de los guerreros, las enseñanzas del samurái también resonaban. Los campesinos hablaban de su compasión, recordando cómo había defendido sus tierras y asegurado que el fruto de su trabajo llegara a sus familias. Los poetas se inspiraban en su vida, creando versos que celebraban su equilibrio entre la fuerza y la sensibilidad. Incluso los ancianos del clan contaban con orgullo que habían conocido a un hombre cuyo corazón era tan firme como su espada. Con el paso de las generaciones, el nombre del samurái se transformó en algo más grande que la vida que había vivido. Se convirtió en un símbolo de los ideales que había personificado, el equilibrio entre el deber y la humanidad, entre la acción y la reflexión, entre la vida y la muerte. En tiempos de conflicto, su memoria era invocada como un recordatorio de que la verdadera victoria no reside en derrotar a un enemigo, sino en mantener la paz interior y el honor intacto. Los descendientes del samurái, aunque no todos siguieron el camino del guerrero, llevaron consigo sus principios. Algunos se convirtieron en administradores, otros en artistas y otros en monjes, pero todos compartían un hilo común, el compromiso con la excelencia y el respeto por el legado que habían heredado. Así, la vida del samurái trascendió el tiempo, entrelazada con el flujo interminable de la historia, como una flor de cerezo que, aunque haya caído, deja su fragancia en el aire para quienes vienen después. Con el paso de los siglos, la figura del samurái se envolvió en un halo de mitología, trascendiendo los límites de su época. Las historias sobre su vida y sus enseñanzas viajaron más allá de su región, cruzando fronteras y generaciones. En las aldeas y ciudades donde el recuerdo de su clan todavía persistía, los ancianos narraban sus hazañas a los más jóvenes, quienes escuchaban con asombro sobre aquel guerrero que vivió no solo para luchar, sino para servir con honor. Los manuscritos que había dejado, llenos de poesía, estrategias y reflexiones, se convirtieron en textos de estudio para guerreros, filósofos y artistas. Uno de sus versos más repetidos decía: «La espada es el reflejo del alma. Afilada en la disciplina, templada en la compasión, siempre lista, pero nunca ansiosa por derramar sangre». Estas palabras resonaban no solo en los dojos, sino también en los templos, en los hogares y en los corazones de quienes buscaban equilibrio en sus vidas. Los eruditos las interpretaron como una guía no solo para los guerreros, sino para cualquier persona que enfrentara los desafíos de la existencia. El dojo que alguna vez fue su lugar de entrenamiento se convirtió en un sitio de peregrinación para aquellos que deseaban conectarse con su legado. Guerreros jóvenes y experimentados llegaban para rendir homenaje, practicar bajo la sombra de los cerezos que él había plantado, y encontrar inspiración en los ecos de su espíritu que parecían persistir en cada rincón del lugar.
A medida que las eras feudales se desvanecían y Japón entraba en nuevas épocas de cambio y modernización, la vida de los samuráis como guerreros armados llegó a su fin. Sin embargo, la esencia del bushido y los ideales que el samurái había vivido permanecieron. Su vida se convirtió en un símbolo de resistencia frente a la corrupción, de dignidad ante la adversidad y de devoción hacia un propósito superior. En una época donde las espadas se reemplazaban por plumas y los castillos por oficinas, sus enseñanzas encontraron nuevos contextos para florecer. Los descendientes de aquellos que alguna vez lucharon a su lado o que vivieron bajo su protección se aseguraron de que su memoria no se desvaneciera. Organizaron ceremonias anuales bajo los cerezos, durante la época en que las flores alcanzaban su plenitud. Allí, compartían historias, meditaban en silencio y dejaban pequeñas ofrendas, un trozo de papel con un poema, una flor o un simple pensamiento en agradecimiento por el legado que seguía vivo. En cada rincón donde se pronunciaba su nombre, no se hablaba de un hombre perfecto, sino de uno que, con todas sus imperfecciones humanas, buscó constantemente el equilibrio y el sentido en una vida marcada por la dualidad entre la espada y la pluma, entre la guerra y la paz. Y así, como las raíces profundas de un árbol que sostienen a generaciones, la vida del samurái persistió, no como un recuerdo estático, sino como un flujo vivo de valores que inspiraban a otros a encontrar honor, propósito y belleza en sus propias vidas. Con el tiempo, la figura del samurái dejó de ser solo una memoria de las generaciones pasadas para convertirse en un símbolo universal. Los ideales que había encarnado trascendieron el lugar y el momento en que vivió, resonando en personas de culturas y contextos completamente diferentes. Su vida no era únicamente un ejemplo de destreza marcial o de lealtad inquebrantable, sino una demostración de lo que significa vivir con propósito, aceptar la fragilidad de la existencia y enfrentar los desafíos con gracia y dignidad. El lugar donde descansaban sus restos se convirtió en un santuario modesto pero profundamente significativo. No era grandioso ni ostentoso, su simplicidad reflejaba la esencia de su vida. Un pequeño monumento de piedra llevaba inscrito su nombre y una frase que él mismo había escrito en sus últimos días. Vivir con honor es un acto diario, morir con dignidad, el eco de esa vida. Con el pasar de los años, tanto guerreros como campesinos, eruditos y poetas, e incluso viajeros que apenas conocían su historia, se detenían allí. Algunos dejaban ofrendas, otros permanecían en silencio, y unos pocos lloraban, movidos por la profundidad de lo que significaba su legado. El mundo alrededor del santuario cambió. Las espadas dieron paso a tecnologías modernas, los castillos feudales se transformaron en museos o se desvanecieron en ruinas. Pero en medio de todo, la esencia del samurái permaneció como un recordatorio de que el tiempo puede borrar estructuras y costumbres, pero los valores verdaderos trascienden. En los corazones de quienes escuchaban las historias sobre él, se plantaba una semilla, la idea de que, aunque las circunstancias cambien, siempre habrá espacio para el honor, el servicio y la búsqueda de la paz interior. Así, generación tras generación, las enseñanzas del samurái continuaron floreciendo, tomando formas nuevas y adaptándose a los retos de cada era. Finalmente, el ciclo se completó. La vida del samurái, vivida con devoción y propósito, se había convertido en parte del río eterno de la historia, fluyendo silenciosamente entre las vidas de quienes se inspiraron en su ejemplo. Él ya no era solo un guerrero de una época pasada, sino una presencia que habitaba en cada acto de valor, en cada gesto de compasión y en cada búsqueda de armonía. Y así, bajo el manto de las estrellas y el susurro del viento entre los cerezos, el legado del samurái vivió, no como un eco distante, sino como una fuerza eterna, recordándonos que la grandeza no radica en lo que poseemos, sino en cómo